Ayer se habló de esto todo el día, se decía que era una buena noticia. Estamos leyendo muchas notas, la mayoría con comentarios positivos, pero ¿qué implica? ¿A quién beneficia? ¿De qué manera lo beneficia? Seguramente tendrá, como todo en esta vida, su contraparte y su contraste. Para que nos explique a detalle, le agradezco su tiempo, la entrevista, y le doy la bienvenida a la distancia con mucho gusto al actuario Raúl Castro, que nos va a hacer favor de hablar de esta reforma al sistema de pensiones. Bienvenido, Raúl, y muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú por allá? Muy contenta de saludarte. Nos decía ayer el secretario de Hacienda que el trabajador promedio iba a poder aumentar su pensión en un 40% y que el triple de personas que ahora tienen una pensión, bueno, el número de personas que ahora tienen una pensión se podría multiplicar por 3. De entrada, eso ya se escucha muy bien. Sabíamos que, por lo que nos comentaban ayer en la mañanera, no era suficiente lo que se estaba ahorrando y no era suficiente el esfuerzo que se estaba haciendo para dar una seguridad de retiro pues digna a las personas en nuestro país. Platícanos un poco qué te parece y sobre todo las bases que sustentan a esta iniciativa. Está en calidad de iniciativa, pero vamos a dar por hecho que va a ser una reforma. Sí, mira, es efectivamente correcto. Y lo que ha estado ocurriendo en el mercado mexicano es que generalmente una persona que entra o ingresa al mundo laboral, pues anteriormente traía, en este caso, la tendencia de trabajar alrededor de unos 15 años en el mercado formal para después independizarse y pues obviamente trabajar otro tiempo más en el mercado informal. Esto pues definitivamente tenía un impacto negativo en el número de semanas de cotización que se tenían que tener. Si anteriormente en la ley se marcaba para poder tener acceso a la pensión el manejo de 25 años cotizando, lo que exactamente hace esta nueva reforma es bajar efectivamente eso a 14 y 15 años prácticamente, para poder efectivamente tener acceso a este tipo de beneficio. Y efectivamente, ¿no? Esto ayuda muchísimo porque aumenta el porcentaje de la población que estaría teniendo el acceso a poder efectivamente tener una pensión. Entonces, digamos, es un gran logro que pues vale la pena resaltar. También es importante comentar que para lograr esto, pues es importante el incremento en las aportaciones. Y esto se va a lograr de acuerdo al nuevo esquema a través de un incremento gradual en las aportaciones que hace el patrón. Actualmente anda más o menos sobre el rango del 5.15% y se pretende que llegue a alcanzar alrededor del 13.87% aproximadamente. Entonces, pues sí, efectivamente eso es muy importante. Y bueno, al hacer la combinación del incremento en las aportaciones que va a hacer el patrón, tomando también en consideración con la reducción en el tiempo que una persona tiene que cotizar en el IMSS, facilita para que una mayor cantidad de gente que pueda efectivamente cotizar. Hay un punto que también no se comenta demasiado en los medios, pero que creo que vale la pena comentar, el hecho de que están ya negociando una reducción importante en las comisiones por parte de las AFORES. Uh Se ha -huh. hablado por muchos años del hecho de que una situación que merma muchísimo la cantidad de dinero con la cual una persona se puede retirar está en dependencia directa de esa alta comisión que nos cobran, ¿no? Independientemente de los rendimientos, si son altos o son bajos, desafortunadamente esto pues ha sido un gran problema. Actualmente se tiene estipulado en la reforma que se está planteando que se reduzca ese cobro de comisiones a estándares internacionales en un plazo bastante breve, lo cual efectivamente pues aumentaría los rendimientos al ahorro de los trabajadores al momento de sacar el diferencial entre lo que ganan los instrumentos que actualmente se utilizan para generar rendimientos y efectivamente lo que las AFORES cobran como su comisión constante a lo largo del tiempo. Entonces esto es bastante importante y creo que pues vale la pena comentar pues es un logro dentro de lo que es el sistema de reforma al sistema, es algo bastante positivo. Y pues bueno, ahora el detalle que muchos están discutiendo en este momento es el momento de la implementación, ¿no? Tal vez a lo mejor debido a la pandemia que estamos viendo actualmente no sea exactamente el momento para poderlo implementar, porque si bien es cierto que esto beneficia al trabajador, de alguna manera tiene un impacto en el costo que va a tener para los patrones. Lógicamente, ahora cada trabajador que se tenga en la nómina, pues va a costar más al patrón. Entonces, efectivamente, tal vez sería cuestión de encontrar el momento adecuado una vez que la economía se reactive nuevamente para poder contemplar este tipo de cambios de forma tal
que pues todos salgan ganando y no sea a costa nada más de la gente que está a cargo de las empresas, porque esto a la larga pues sí podría representar un riesgo, cuando sobre todo un patrón tiene que decidir si una persona se queda o no al momento en que tiene que contabilizar lo que le cuesta mantenerla en la nómina. Que no Entonces, esto es quedara de todo. general, en manera general, la forma en que está trabajando esta reforma, que de alguna manera afecta al cuarto artículo constitucional. De esto que comentabas, que pues, pues cae en los patrones, ¿no? Tengo entendido que la aportación que hace el gobierno y la que hace el trabajador no se modifica, todo Correcto. recae y el porcentaje que nos decías de un 5 a un 13.87% es muy alto, pero por lo que vemos, pues ellos están de acuerdo, hubo consenso, hubo presencia de los representantes de las cámaras empresariales y a lo mejor aportaría mucho eso que comentabas de que se va a hacer de manera gradual y que a ellos les puede beneficiar esta reducción en semanas, que serían ahora 750 semanas las que tendrían que trabajar y no tendrían que pagar por tanto tiempo esta cuota de su trabajador. Podría ser el lado en el que beneficia a los patrones, pero sin duda será difícil para ellos. Sí, sí, es correcto. Todo creo que el detalle va a ser encontrar el momento justo en donde poder echar a andar efectivamente esta reforma que se me hace, repito, sumamente positiva para los trabajadores, abarcas a una mayor cantidad de la población y creo que fue un momento adecuado, ¿no? Para hacer conciencia de que el mercado se comporta de determinada manera. Tú sabes perfectamente que en las organizaciones pues tenemos todavía un estigma en México de que a partir de cierta edad ya prácticamente somos ancianos, ¿no? Sí. Desafortunadamente, algunos incluso comentan que 40, 45 años ya las empresas prácticamente la gente es demasiado grande, ¿no? Entonces, ya sea por rescisiones de contrato, despidos o incluso por baja voluntaria, ¿verdad? Hace que las personas tradicionalmente pues no podían alcanzar el número de semanas necesarias para poder cotizar una pensión. Entonces, esto definitivamente es un plus. Ya nada más yo creo que la importancia que iba a tener este mecanismo y la efectividad va a depender del momento justo en que se echa a andar. Y bueno, pues como todos sabemos, pues prácticamente ahorita la economía pues está prácticamente detenida. Entonces sí sería importante pues echarlo a andar en un momento adecuado. Esa yo creo que es básicamente el secreto para poder tener un plan exitoso. Se va todavía a las cámaras, los diputados y los senadores la tienen que revisar, la tienen que analizar, le tendrán que hacer a lo mejor algunas modificaciones. Tú acabas de hablar de un punto clave que es en qué momento la echamos a andar. A lo mejor este no es el momento ideal, tal vez habría que esperar. Ese es un punto que nos señalas. ¿Algún otro punto que tú considerarías que debería tomarse en cuenta ahora que va a pasar, digamos, a perfeccionarse al Poder Legislativo? Pues yo creo que, mira, el detalle de definir las reglas con las cuales, y repito, como lo dije hace rato, se van a reducir el cobro de las comisiones. O sea, creo que esa parte quedó bastante a la deriva, ¿eh? O sea, el hecho de mencionarlo, pero no dar el mecanismo para hacer las cosas, es prácticamente decir, lo voy a hacer, pero no te digo cuándo, ¿no? Ni te voy a decir tampoco el cómo. Entonces, sí, si quiere que esto tenga éxito, definitivamente se tiene que plantear un esquema muy concreto y claro y puntual de qué reglas y mecanismos se van a llevar a cabo, ¿no? Sobre todo porque incluso habla también dentro de esta propuesta que de los instrumentos que actualmente se tienen para invertir el dinero de los trabajadores, se dé opción a inversiones en otro tipo de instrumentos que obviamente hoy en día no se tienen. Muy probablemente ustedes sepan que dependiendo de la edad del trabajador, y efectivamente los años que le falten en teoría para retirarse, pues hay un cierto porcentaje de riesgo que pueden, digamos, adoptar las compañías Afores para poder efectivamente aumentar los rendimientos. Si una persona está muy próxima a poderse retirar, pues entonces no puede invertir en instrumentos de alto riesgo y esto obviamente pues merma muchísimo a veces los rendimientos. Entonces, esa búsqueda del equilibrio yo creo que va a ser un tema importante aquí, ¿no? El determinar que se pongan bien claros sobre la mesa cuáles son exactamente los nuevos mecanismos a los que exactamente las AFORES se van a tener, de manera tal que por un lado se vea hacia dónde se puede invertir el dinero y por otro lado también se pueda determinar cuál es el cobro máximo que estas pueden llegar a realizar. Porque por, lógicamente va a seguir habiendo competencia, no todas van a cobrar Claro. igual, pero sí que se tope efectivamente ese cobro de alguna manera con reglas muy claras.
Raúl, muchísimas gracias, nos resuelves muchísimas dudas en general, pues es una buena noticia, a largo plazo también sería todavía una mejor noticia. Lo que nos comentas, pues reglas claras, ¿no? Reglas claras, de repente las reglas secundarias en esta reforma son las que contienen las claves que pueden permitir que sea o no un éxito. Te agradecemos mucho tu tiempo, la entrevista y que nos hayas resuelto nuestras dudas. Un placer, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a Raúl Castro, actuario. Y hay mucho que comentar sobre esta reforma, pero la realidad en términos generales, y nos la acaba de decir un experto, y lo dicen todos los medios de comunicación y las voces calificadas, es una gran noticia.